Muchas gracias, señor presidente. Déjeme transmitirle en primer lugar el saludo del presidente Juan Manuel Santos a usted, al presidente Lagos, a Patricia, a nuestros anfitriones y muy particularmente a todos ustedes que se congregan, hacen un alto en el camino para fijar la atención sobre un proceso que, sin triunfalismos, habría que decir que es histórico para Colombia, será histórico para Colombia, pero también será histórico para América Latina y diría para el mundo. Muy grato estar aquí entre ustedes, acompañado del senador Juan Manuel Galán y de Martín Santos, que no solamente es el hijo mayor de nuestro presidente, sino que es un líder joven que está movilizando a los jóvenes en Colombia en función de la construcción de una política diferencial para enfrentar nuestros propios desafíos. Hablar de Colombia en esta circunstancia histórica debe llevarnos a estructurar, digamos, un relato que nos permite identificar de dónde venimos, dónde estamos y qué nos espera a los colombianos en relación con lo que ha sido una verdadera pesadilla, con lo que ha sido una verdadera tragedia. Y es que registramos el último y más largo conflicto armado del hemisferio. Son más de 52 años enfrentando ese conflicto con grupos armados que han tenido distintas expresiones y que han tenido modalidades de actuación que van desde conductas típicamente insurgentes hasta conductas que claramente los vinculan con el crimen y el delito común y organizado. ¿De dónde venimos? Y uno diría que venimos, en primer lugar, de una superación que puso sobre la mente de todos los colombianos el dilema de si queríamos ser un país fallido sobre el propósito criminal de los carteles de la droga en los años 80, si queríamos ser un narcoestado o si queríamos ser con todo vigor una democracia basada en principios y en valores democráticos. Y la verdad es que los colombianos enfrentamos ese reto planteado por el narcotráfico con decisión y valentía. Decisión y valentía como la que tuvo Luis Carlos Galán en ese momento, que fue asesinado por esas fuerzas vinculadas al narcotráfico, justamente para producir un estado de caos, donde la sociedad colombiana, según el jefe de esa organización criminal, a veces me cuesta trabajo mencionarlo, preferiría omitirlo, pero quedaría una casilla vacía ahí. Pablo Escobar quería subordinar y yo diría arrodillar a la sociedad colombiana a partir de métodos violentos como el terrorismo. Pues los colombianos, su clase dirigente y política dijo no a ese propósito criminal y los colombianos acompañamos ese esfuerzo. Venimos de un estado donde el desafío que presentaba el cartel o los carteles de la droga también se combinaban con la aspiración a la toma del poder por parte de las guerrillas. Y esa combinación dio origen a lo que en su momento en Colombia se denominó el narcoterrorismo, una combinación narcotraficante con expresiones terroristas que realmente a finales de los años 90 llevaron a algunos expertos y analistas, especialmente europeos, a decir públicamente de sus análisis que Colombia transitaba hacia una especie de estado fallido. Pues Colombia detuvo ese camino a un estado fallido y aquí el presidente Santos, con la calidad de estadista que demuestra, lo que ha dicho es que estamos en esta negociación como el acumulado de decisiones que él valora y que le permiten afirmar categóricamente que esta no es la paz de Juan Manuel Santos, sino la paz de todos los colombianos. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque hace ya un poco más de 15 años, el presidente Andrés Pastrana, uno diría con un carácter visionario, puso en marcha el Plan Colombia, que ha sido el ejemplo de cooperación colombo-americano, yo diría, de Estados Unidos para el mundo, de los más exitosos en cuanto a la presentación de un resultado que justamente hace unas semanas permitió decir en la Casa Blanca al presidente Obama que ese esfuerzo era un esfuerzo singular y que a partir de ese esfuerzo él comprometía a su gobierno para mantenerlo en el tiempo
pensando en el posconflicto. Ese Plan Colombia lo que significó fue reconocer que se había perdido la correlación de fuerzas institucionales con los adversarios por fuera de la ley. Y a partir de ese momento, fortalecer la justicia, fortalecer el aparato militar, fortalecer la policía, fortalecer los servicios de inteligencia y al mismo tiempo avanzar en la profundización de la democracia es lo que hoy nos permite decir que ha quedado atrás esa imagen de Estado fallido. Luego vinieron años conocidos en nuestra historia reciente como de la seguridad democrática, que lideró el presidente Álvaro Uribe, y que significaron poner en ejecución ese Plan Colombia ampliado para llegar a zonas del territorio donde realmente la única voz que se escuchaba y que subordinaba a los ciudadanos era la voz de los criminales o de las guerrillas. Y luego, a partir de una decisión que realmente, yo diría, en nuestro país la historia tendrá que rescatar, pero también el mundo entero y especialmente el mundo político toma el presidente Santos cuando, llegando a la presidencia, dice, después de muchos años de lucha y de guerra que él lideró como ministro de la Defensa contra los carteles de la droga y contra las FARC, que él tenía la llave de la paz para los colombianos. Y eso lo que significó fue un mensaje de grandeza política y de ética política por lo siguiente, porque quedó demostrado, había quedado demostrado que el Estado estaba sometiendo y había sometido al imperio de la ley a estas personas que estaban por fuera de la institucionalidad. Recuerdo, por ejemplo, que durante años en Colombia se nos dijo que era impensable que un ejército y una policía como la que teníamos nunca hubiera sometido a la ley a un miembro del secretariado de las FARC. Parecían ellos navegar en la historia en una especie de burbuja que los hacía invulnerables a la ley. Y sin embargo es durante el ministerio del presidente Santos, durante la presidencia del presidente Santos, cuando el jefe máximo de esa organización es abatido en combate legítimo y sometido al imperio de la ley. Hubiera sido fácil para un presidente que da esa demostración de eficacia militar vivir de la guerra. Hubiera sido fácil para un mandatario, especialmente que gobierna una república con tantos desafíos y complejidades, vivir de los trofeos de la guerra. Y el presidente Santos lo que dijo fue, ha llegado el momento de buscar una solución negociada a este conflicto a través de un acuerdo que sea digno para los colombianos y que signifique que reconociendo ese conflicto armado y poniendo fin a él, iniciaremos una etapa de construcción de paz. Yo diría que este proceso, por lo tanto, tiene un origen basado en fortalecimiento institucional, en voluntad ciudadana, en liderazgo político y en magnanimidad ética de un Estado democrático que entiende bien que la guerra es un instrumento, pero que la guerra no es el fin en sí mismo, y que en general lo que corresponde es buscar en una sociedad puntos de aproximación para que el conflicto sea superado, el conflicto armado. En esas circunstancias, el presidente comienza una negociación que se instala igualmente sobre un hito diferencial, comparado este proceso con los 4 anteriores del pasado con las FARC. Durante 52 años, Colombia ha experimentado 5 procesos de negociación con esa organización terrorista. Tristemente, 4 fallidos. Pues lo que se hizo para ensamblar este proceso fue una revisión exhaustiva de las lecciones que nos habían dejado esas negociaciones anteriores. Y por lo tanto el presidente toma la decisión, en primer lugar, de ir a una fase exploratoria y secreta de negociación que diera origen a un acuerdo general que delimitara y acotara los ejes temáticos a negociar. No nos sentábamos con las FARC, es una especie de refundación del Estado colombiano y de la nacionalidad colombiana. Nos sentamos con las FARC sobre la identificación de 5 ejes temáticos y un 6º eje de implementación de esos acuerdos. Segundo, tomó la decisión el presidente, y una decisión costosa, a veces incomprendida, con razón, incomprendida por algunos sectores, de que avanzaríamos en una negociación sin producir un cese bilateral anticipado con las guerrillas.
¿Y por qué lo hizo? Porque en el pasado, cuando se declararon ceses bilaterales en el proceso de negociación, las FARC sacó ventaja militar de ese cese y se rearmó y expandió su cobertura sobre el territorio. Y tercero, tomó la decisión de que no habría una zona de despeje para producir y facilitar la negociación y que la negociación se haría en el exterior sin despejar un solo milímetro del territorio colombiano. Así, llegamos a agosto 26 del año 2012, se expide el Acuerdo General de La Habana y allí se consignan los ejes de esta negociación. No los quiero agotar aquí en detalles y a lo mejor, digamos, lo que puede ser más útil es que dejemos un espacio amplio al final para preguntas y respuestas, pero déjenme hacer este recorrido muy panorámico sobre los acuerdos. Primer punto de la agenda y primer punto de ese acuerdo general. Reforma rural integral. ¿Por qué comenzar a hablar para superar el conflicto con las FARC del mundo rural y del campo? Por varias razones. La principal y fundamental, porque allí nació el conflicto. Estas guerrillas tienen origen campesino y durante 50 años su arraigo con ese mundo rural y con esas comunidades es incontrovertible. Segundo, porque Colombia en los últimos años, en las últimas décadas, transitó a ser un país de ciudades y uno diría un país urbano. Y ese tránsito a país urbano lo que hizo fue crear una brecha y una distancia injustificable, yo diría tristemente injustificable, hasta vergonzosa, entre el mundo urbano colombiano y el mundo rural. Parecería que atrás se nos quedó una Colombia profunda, donde la situación de esos ciudadanos y de esas comunidades es tremendamente precaria. Tercero, porque la brecha de equidad o de inequidad mejor entre el mundo rural y el mundo urbano se agigantó durante los últimos años y por lo tanto buena parte de la solución al conflicto armado tiene que ver con el campo. Y lo que hemos acordado con las FARC, realmente cuando uno lee ese acuerdo sobre la reforma rural integral, es básicamente el recetario de una sociedad que tiene que ponerse a tono con una potencialidad enorme de cerca de 14 millones de colombianos que viven en ese mundo rural de manera directa o indirecta y con una porción del territorio que es significativa y que está inexplotada en beneficio de la calidad de vida de todos los colombianos. Pero allí, de ninguna manera, se negoció, por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Allí no se negociaron principios elementales y sustanciales a una democracia y a un Estado social de derecho como el que Colombia hoy ha asumido como el pacto social que nos hace viables como nación y como Estado. El segundo tema que se trató y que ya se acordó fue el de la participación política y las garantías a la participación política. Y es muy curioso, para el mundo y para los colombianos este segundo acuerdo pasó un tanto desapercibido, cuando de verdad en el fondo este acuerdo es el que da la señal inequívoca de que vamos para el fin del conflicto. ¿Y por qué lo digo de esta manera tan categórica y enfática? Porque es cuando las FARC resuelve firmando ese acuerdo de participación en política que deja las armas y deja las balas para reemplazarlas por ideas y por votos. La idea de que se puede hacer política con armas queda proscrita y queda en todo caso categóricamente expresada para un nunca más. Cuando las FARC da ese paso, uno podría decir que esta negociación obtuvo el elemento central que lo inspira, y es que nunca haya relación entre política y armas, y que nunca las ideas sean reemplazadas por fusiles y los votos por balas en una guerra incruenta entre colombianos, entre conciudadanos. El tercer punto es un punto probablemente el más controversial en el mundo, en la comunidad internacional e incluso para los colombianos, porque nos sentamos a hablar con las FARC, y así se llama el punto, soluciona el problema de las drogas. Imaginen ustedes la dificultad que, por ejemplo, en mi caso personal, tenía para un viejo policía que había combatido esos carteles,
estar sentado con una organización que evidentemente se había financiado el narcotráfico y ha participado directamente en el narcotráfico. Los cuestionamientos eran tremendos. Le decían a uno, ¿qué hace el Estado colombiano hablando de narcotráfico con las FARC? Ahí no hay nada que hablar. Pues la verdad, lo digo con total convicción, lo que hubiese sido un gran error, garrafal error, es omitir y dejar una casilla vacía del narcotráfico en relación con el conflicto en Colombia, donde era necesario llegar a un estado de sinceramiento de las partes en relación con que el conflicto en Colombia sea financiado del narcotráfico, era inevitable. Y de ese acuerdo con las FARC sobre solución al problema de las drogas se lograron unos elementos de política que son fundamentales. Primero, un reconocimiento de esa organización de que evidentemente el conflicto en Colombia se ha financiado el narcotráfico. Dos, un compromiso de que una vez firmado el acuerdo que pone fin al conflicto, romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con organizaciones narcotraficantes. Y tres, que de manera propositiva contribuirán de distintas maneras a la superación de la problemática de los cultivos ilícitos en relación con 62,000 familias que históricamente han estado sembrando arbustos de coca. Yo le digo al mundo, si esto no es un logro sustancial, que alguien que estuvo metido en ese negocio ahora, como resultado del fin del acuerdo, venga a este lado a defender valores democráticos, pero particularmente a crear condiciones para que el narcotráfico y el crimen organizado no sea una amenaza a la estabilidad democrática y al propio cumplimiento de los acuerdos. El cuarto tema, que es el tema que más tiempo nos llevó en la mesa, cerca de año y medio, fue el tema de víctimas. Y lo quiero rescatar de esta manera. Desde que el proceso comenzó, el gobierno y el presidente Santos entendió, lo transmitió y dio instrucciones, digamos, de que eso fuese así y procuraremos que sea así. Las víctimas estarán en el centro del acuerdo que pone fin al conflicto. ¿Qué significa eso? Que no puede haber un acuerdo que ponga fin al conflicto que desestime las víctimas que padecieron la violencia del conflicto. Que no puede haber un acuerdo que desconozca que hay que reparar a esas víctimas y que hay que crear condiciones para que no haya más víctimas en el futuro. Y por lo tanto, el tema de víctimas no es solamente un asunto de administrar justicia, es un asunto de darle a una sociedad un conjunto de instrumentos para que alrededor de las víctimas haya un nunca más por la violencia. Ese acuerdo dio origen a una jurisdicción especial para la paz, que es fundamentalmente un modelo de justicia transicional. Y claro, habría que entender que una sociedad martirizada por un conflicto de medio siglo es una sociedad que quiere justicia punitiva y de alguna manera una justicia que lo acerca a una distorsión de la justicia, que es la justicia vengativa sobre el victimario. Y la verdad, lo que estimamos, lo que el mundo ha aprendido para superar conflictos, es que la administración de justicia para ese conflicto no puede ser solamente retributiva y punitiva, sino que tiene que ser reparadora y en todo caso transicional, en el entendido de que este acuerdo, y por eso creo que aquí ya empieza a haber una primera especie de legado de la negociación colombiana para el mundo. Este es el primer acuerdo que en tiempo real se está negociando a la luz de los tratados internacionales sobre esta materia. Es decir, este acuerdo se hace mientras el mundo dio vida a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía Penal Internacional y a un conjunto y catálogo de delitos y de tipos penales que por ninguna razón hoy el mundo permite sean amnistiados de manera general y queden en la impunidad. Pues lo que hemos hecho en Colombia, lo que hemos hecho en el acuerdo es construir una jurisdicción especial para la paz que sobre esa línea de justicia transicional satisfaga los derechos de las víctimas, al mismo tiempo concurra a los estándares internacionales de los cuales Colombia es signatario hoy y corresponda también a los mínimos de cumplimiento y estándares que la justicia colombiana invoca para estos casos.
aquí hay un debate enorme. Y es un debate donde, francamente, tenemos la magia y al mismo tiempo la realidad de que si creemos en la democracia, es un debate que hay que respetar, pero que probablemente sea insuperable. Hay quienes piensan que es inadmisible que no haya prisión de 50 años para unos señores que durante 50 años han estado en la guerra y que tienen que ir a cárcel y que tienen que morir en la cárcel o pagar penas muy severas. Y otros que pensamos que se trata de reconstruir, se trata de reconciliarnos, se trata de reparar y se trata de que haya justicia, pero con un carácter muy restaurativo para curar las heridas de un conflicto tan largo. Francamente, el debate es totalmente legítimo y yo creo que no hay que aterrarse porque haya posiciones encontradas, mientras demos la certeza, como la estamos dando, la queremos dar, de que no habrá impunidad y que no estamos negociando impunidad en ese acuerdo de paz. Y nos quedan dos puntos de la agenda, uno que se denomina el fin del conflicto, que es básicamente el que ya hace operativo el acuerdo y que habla del cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades y la dejación de las armas por parte de las FARC. Y también aquí hay un elemento que seguramente los estudiosos de estos temas rescatarán para el futuro. Dada la importancia, no solamente política, sino funcional, práctica, que tiene dar garantías a los ciudadanos de que no habrá una paz armada en Colombia, las partes nos pusimos de acuerdo para que el gobierno colombiano, según ese acuerdo, recurriera al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a través del Consejo se montara un mecanismo, un componente internacional con países de la CELAC, para ese componente internacional, con participación de las FARC y el gobierno colombiano, en una especie de mecanismo tripartito de verificación y de monitoreo para el cese al fuego bilateral y definitivo de hostilidades y la dejación de las armas. ¿Por qué destaco, digamos, ese acuerdo? Porque probablemente no hay en el mundo una entidad más respetable y con más experiencia en monitoreo y verificación en estos dos temas, de cese al fuego y dejación de las armas, que Naciones Unidas. Y por otro lado, porque estamos obrando con total independencia para que un monitor robustamente político realmente asuma esa tarea que debe dar la certeza a los colombianos que no habrá paz armada. Y estamos empezando a abordar unos temas que hablan del talante democrático del gobierno colombiano y que francamente le han hecho pagar unos costos políticos internos enormes en la coyuntura, pero como he dicho tantas veces, tengo el convencimiento, la convicción de que este gobierno no gobierna para la coyuntura, sino para la historia. Ha dicho el presidente Santos que el acuerdo para poner fin al conflicto será un acuerdo que tendrá como última voz de aprobación o no aprobación la voz de los ciudadanos. Y en ese sentido, el talante democrático de esa decisión realmente le da una fuerza a la posibilidad de que Colombia empiece a transitar a un estadio distinto, donde nos toleremos, donde nos reconciliemos y donde la política sea fundamentalmente diferencial con el pasado en relación con el tratamiento a ese conflicto armado mismo. No es un tema fácil de resolver, pero la certeza de que los ciudadanos tendrán la última palabra realmente tiene un valor histórico y por eso digo, es una decisión para la historia y no para la coyuntura. Aquí anticipo, digamos, debate sobre eso. Hay quienes dicen, con razón, que en la legislación colombiana, en nuestra propia Constitución, no hay un deber constitucional o legal que obligue al presidente a llevar el acuerdo a una refrendación. El presidente ha podido perfectamente firmar el acuerdo y presentárnoslo. Finalmente no es el único acuerdo de paz que hemos firmado en Colombia. Ha habido acuerdos con el M-19, con el EPL, con un sector del ELN en el pasado. Pero el presidente recurre a la segunda. Y hay quienes dicen en la otra orilla con pesimismo que hay riesgos de que los ciudadanos digan no. Francamente, y es mi voz personal, pero sé que interpreto a muchos colombianos, al final el deber ser se impone.
Y el deber ser es que la paz prime sobre la guerra. El deber ser es que la paz prime sobre el conflicto. Y el deber ser es que entendamos que poner fin al conflicto con las FARC no es solamente una manera de silenciar los fusiles en ese conflicto. Como vemos ese proceso, es como la gran oportunidad para profundizar la democracia colombiana. Como vemos ese proceso, es la gran oportunidad para decir un nunca más en relación con el ejercicio de la violencia y la política. Como vemos ese proceso, es realmente como una oportunidad para redimir particularmente y traer a la política, a la participación política, a grandes sectores de colombianos que durante años no se han sentido interpretados por la política, desconfían de la política y realmente se han ido a formas alternativas de participación que uno realmente quisiera ver más comprometidos con la construcción de una nueva sociedad. Y termino, digamos, este monólogo que empieza a ser muy aburrido diciendo lo siguiente. ¿De dónde veníamos, dónde estamos y cómo nos vemos en el futuro? Lo primero que habría que decir es que el presidente y el gobierno, y nosotros en la mesa, con mucho realismo y responsabilidad, perdón que lo diga así también, tan categóricamente, le hemos señalado a los colombianos que firmar un acuerdo para poner fin al conflicto no significa resolver en automático, como por arte de magia, los problemas que Colombia tiene en su territorio. Allí hay una visión realista. Lo que significa poner fin al conflicto es que sin la interrupción de ese conflicto y sin la perturbación de unos armados ilegales levantados contra el Estado, uno pone en marcha un proceso de construcción de paz. Los expertos que aquí, digamos, cuando miro este auditorio me intimido un poco porque hay muchos expertos en estos temas, saben bien que la doctrina de la literatura clásica sobre la paz habla de 3 estadios clásicos naturales: hacer la paz, construir la paz y mantener la paz. Nosotros estamos terminando la primera etapa que corresponde a hacer la paz. La segunda es construirla. Y construir la paz significa que Colombia necesita del mejor talento colombiano, del mejor liderazgo colombiano, pero también que Colombia necesita del apoyo de sus amigos. Y en este caso, Brasil es un amigo no solamente cercano, en términos afectivos, emocionales, sino prácticos y reales, y es toda una potencialidad como aliado en la construcción de esa paz para los colombianos, y por eso estamos aquí diciéndoles a ustedes que esperamos llegar a la firma del acuerdo para desatar y detonar en Colombia un proceso de transformación que realmente sea inspirador para el conjunto de América Latina y que cuente con el apoyo de países amigos donde el talento de Brasil realmente será necesario, será tremendamente útil y productivo, pero más que eso, el apoyo de Brasil significa también dar pasos hacia una Latinoamérica que encuentren, que empiece a buscar unos modelos de inspiración para la política que superen los viejos antagonismos que nos han consumido buena parte de la energía en el debate de los últimos años, décadas, entre X modelo y Y modelo. Aquí de lo que se trata, al final, es de privilegiar los valores democráticos, los principios que inspiran a un Estado social de derecho, en el entendido de que los jóvenes de hoy necesitan que el Estado aparezca fundado en la ética, pero que el Estado aparezca también de manera más creativa, más cercana, más propositiva y más eficaz para resolver los problemas que hoy tienen ya varias generaciones, diría yo, por lo menos un par de generaciones, pensando si ha valido la pena nacer en X o Y país, si ha valido la pena ser partícipe de un modelo democrático o no, y si al final ha valido la pena vivir. Miren, con esto no quisiera concluir de manera tremendista o fatalista,
Cuando uno habla con un joven que en buena parte de nuestros países empezamos a identificar, o ellos mismos lo mencionan, la sociedad a veces lo menciona un poco despectivamente, calificados como ninis, ni estudias ni trabajas. El drama que hay ahí detrás de eso es un drama que nos debe conmover a todos para que la mejor energía nuestra se consagre al servicio de los jóvenes que hoy, para decirlo claramente en este lenguaje de paz, son víctimas indirectas de la falta de entendimiento político y de la falta de un faro que ilumine la inspiración para los pueblos en América Latina. Mil gracias, señor presidente. Primeiro, quero agradecer o entusiasmo, a capacidade sintética e a clareza da exposição do general Naranjo. E creio que, para nós brasileiros, é muito importante tomar em consideração o que aconteceu e o que está acontecendo na Colômbia. Eu me recordo as algumas vezes que fui à Colômbia. Uma das vezes eu era presidente, creio que o presidente era o presidente Pastrana na Colômbia, e nós tivemos uma reunião, e nessa reunião, numa zona que era mais protegida de eventuais ataques de guerrilha, e que ficou, meu Deus do céu, esqueço agora o nome da cidade, uma cidade turística que era na Colômbia, Cartagena de Índias. Bom, e Cartagena de Índias é distante de Bogotá. E naquela época ainda era perigoso andar de carro entre Cartagena de Índias e Bogotá. E nesse mesmo dia, quando o avião levantou o voo, um caminhão, não por minha causa, porque tinham programado lá, estourou com uma bomba. Isso foi ontem. Outra vez que estive mais recentemente na Colômbia, mas ainda em período conturbado, eu me assustei pelo número de guardas que havia no hotel. Perguntei o que é isso. Era por minha causa. Eu, como não estou habituado a esse tipo de proteção, me assustei, mas era usual. E quem for hoje à Colômbia já vai verificar que esse clima desapareceu. Que o clima hoje é um clima muito mais de confiança, né? Eu acho que, como brasileiros, nós aprendemos também a amar a Colômbia, a apreciar a capacidade que ela teve, de que, a despeito de todos os anos de luta, de guerrilha e narcotráfico e tudo mais, quando se vê os dados sociais da Colômbia, sobretudo de educação, mas não só, a Colômbia avançou. Quando se vê os avanços urbanos na Colômbia, a Colômbia conseguiu manter o Estado Nacional funcionando, a despeito do cerco militar que havia nele. De modo que devemos aprender muito da Colômbia. E também devemos nos preocupar com as consequências da paz. Porque o general Naranjo insistiu que estão na Colômbia numa fase de construir a paz. Essa construção da paz vai implicar também no desmantelamento do aparato do narcotráfico ligado à guerrilha. E essa gente vai procurar outros caminhos. Não os guerrilheiros que fizeram a paz, mas os que servem de sustentação financeira ao narcotráfico. E nós temos que olhar para esse lado, para evitar que um dos caminhos seja a vinda para cá. A questão do narcotráfico, que não se resolve, o general Naranjo, depois no debate, pode explicitar melhor, simplesmente com o que se chama de proibicionismo, não quer dizer que ele se extinga simplesmente porque somos mais tolerantes. Vai exigir sempre uma ação organizada, estatal, para evitar que o tráfico de drogas se estabeleça. E, sobretudo, que ele venha, como em certos momentos controlou, setores políticos importantes, não só na Colômbia, como no México e em outros países. Eu aqui me pergunto no Brasil, se me permite uma pequena reflexão, inspirada pelo general Naranjo, nós acabamos de tomar uma decisão, a nossa Corte Suprema, que proibiu o financiamento de campanhas por empresas privadas. E, sem discutir se era necessário ou não, temos que olhar para o outro lado. Cuidado com o narcotráfico. Cuidado com o PCC. Cuidado com as formas de fluxo de dinheiro que não são legais,
porque eles podem fluir para os meios, para a política, causando danos enormes. Eu me desculpo por ter avançado algumas dessas pequenas reflexões, mas eu acho que agora eu gostaria de abrir a discussão, começando talvez pelo nosso senador.